Muy buenos días, les doy la bienvenida a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos, donde nos encontramos cada jueves para aprender un nuevo tema de gestión de riesgos y como siempre vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nuevamente ustedes nos han pedido a través de las encuestas que nos llenan al finalizar de cada evento, y es la definición de de responsabilidades dentro de una evaluación de riesgos. Para eso nos va a estar acompañando Luis Felipe Perdomo, quien es experto en riesgos de Pirani. Luis Felipe, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a las personas que nos acompañan también bienvenidos a este espacio. Súper, Luis Felipe. Cada vez que te tenemos acá aprendemos muchísimo, así que estoy segura que vamos a aprovechar esta hora de conocimiento. Así que antes de arrancar, no sé si podemos dar algunos anuncios, si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Recuerden que la próxima semana no vamos a tener escuela porque vamos a empezar con nuestro Pirani Summit 2024, que es el jueves 27 y viernes 28 de junio. Yo les comenté la semana pasada que habíamos ya llegado al límite en cupos para poder participar, para tener a los asistentes dentro de este evento, y lo ampliamos un poco más porque había mucha gente que se estaba quedando fuera. Entonces, les hice la invitación y se las vuelvo a hacer ahora. Todavía tenemos un poquito más de espacio que hemos abierto para que puedan sumarse todos aquellos que todavía no están dentro del Pirani Summit, para que puedan reservar esos 2 días. Son toda la mañana de ambos días para que tengamos listos ya. Son como 6 expositores a nivel internacional que nos van a estar acompañando. Vamos a estar hablando de temas de riesgos operativos, de riesgos en temas de LAF, ciberseguridad, seguridad de la información, riesgos ambientales, que es un riesgo que está generando mucha relevancia ahora último, cumplimiento normativo, y no podría faltar la inteligencia artificial. Así que ahí les dejo el link para que puedan inscribirse, es totalmente gratis y ya es la próxima semana. Así de rápido se pasa el tiempo. ¿Me ayudas con el siguiente slide, por favor? Y justo ahí veo una pregunta de Giovanna sobre el link para el Pirani Summit. Lo he puesto en el chat. Me avisan si todos lo están viendo, si pueden ingresar sin problema, por favor. Y mañana tenemos, como siempre, una vez al mes, el Product Update, donde nuestra directora de operaciones, Olga Torres, nos está contando lo nuevo que ha salido dentro de la herramienta, cómo lo podemos utilizar, para qué nos va a beneficiar y así poderle sacar el máximo provecho a nuestra herramienta de Pirani. Así que si desean conocer cuál es lo nuevo que ha sacado Pirani durante este mes, pueden hacerlo a través del webinar que tendremos mañana, que dura 45 minutos, es un poquito menos de una hora, donde Olga nos trae lo nuevo y también nos enseña lo que va a venir durante los próximos meses. Ahí también les estoy dejando el link para que puedan ingresar y registrarse totalmente gratuito. Los esperamos mañana, entonces. No sé si tengo otro anuncio por ahí, Luis Felipe. Y por último, ya saben que ustedes tienen este espacio que está creado para ustedes, para que no se puedan perder de ningún contenido educativo que realmente les esté sumando valor. Esta semana compartimos un artículo buenísimo que acabamos de lanzar la semana pasada. Y también les voy contando lo nuevo que va saliendo dentro de Pirani. Ahora, los artículos que ustedes pueden encontrar en Academia Pirani, que se los comparto a través de este canal, van a poder escucharlos. Ya si es que no les alcanza el tiempo para ir leyendo los artículos que les mandamos, hay una opción arriba de los artículos donde ustedes le dan play y pues empieza a reproducirse gracias a la inteligencia artificial. Así que ahí les dejo el QR donde pueden escanear. Imagino que todos tenemos el celular a la mano. Lo pueden escanear tranquilamente y unirse a nuestro canal de WhatsApp. Por ahí también les estoy avisando apenas demos inicio a las escuelas como de hoy. Mañana que tenemos el Product Update. Y si alguno tiene problemas para poder entrar al QR, acá les estoy dejando en el chat también el link. Y bueno, antes de empezar, como siempre, saludamos a las personas que se están conectando de diferentes partes de Latinoamérica. Ahí veo que los primeros saludos llegaron desde Venezuela, de Chile, de Ecuador. Yo los estoy saludando desde Argentina. Hay gente conectada desde México. Digamos, ¿de dónde más? De Guatemala también. Nico, Por ahí aquí, el ¿se Ecuador. está congelando o soy yo? No sé. Perú,
¿Sí? Tu conexión, sí, te un poquito congelada. Uh, ¿Ya me No sé. escuchas mejor? Ya. Creo que es un poquito congelada. Sí, bueno. La última vez también tuve un poquito de problemas, pero nada. Saludos a Colombia también que se están conectando. Nuestro expositor, Pipe, es de Colombia, de hecho estás en Colombia ahorita, ¿verdad? Sí, señorita, estoy en Bogotá. Perfecto. Bueno, ya saben, entonces tenemos el Pirani Summit, mañana tenemos el Product Update, que es un webinar corto donde vamos a conocer lo nuevo, y tenemos el canal de WhatsApp donde ustedes pueden entrar y enterarse de todas las novedades que sacamos pensando en ustedes. Listo, ahora sí, con estos anuncios podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante. Listo, nuevamente bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta escuela. Eh, Parte, digamos, de la evaluación, para entrar en preámbulo con lo que nosotros vamos a hablar, es un tema cultural. Para nosotros tener una evaluación al riesgo, y evaluación no se refiere a valorar probabilidad por impacto, un tipo de calificación de control, porque eso es lo tradicional que nosotros hacemos en cuanto al riesgo. Más bien radica en la manera en la cual ese movimiento entre el mapa de calor estaría dispuesto a asumir una organización, pero entramos más bien en una parte cultural o inicialmente en una parte cultural. Las gráficas que ustedes están viendo en estos momentos, yo la he mostrado en anteriores ocasiones, me parece prudente empezar con esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando acerca de la generación de cultura dentro de las organizaciones para poder tener una adaptación en cuanto al riesgo. Cuando nosotros hacemos una valoración del riesgo, resulta que nosotros o tenemos la mala tendencia de nosotros mismos valorar un riesgo, evaluar un riesgo. Y hablo de nosotros correspondiente a las personas que somos los gestores, consultores, especialistas, directores de riesgos. Realmente, y recordemos que el dueño del riesgo es el mismo dueño del proceso. Por ende, la parte cultural es súper importante porque se hace un ajuste a nivel organizacional y ese ajuste lleve a las organizaciones a empezar desde una parte vulnerable donde no tengo cultura, donde no tengo una evaluación al riesgo, a terminar con la resiliencia y tener el riesgo como un estilo de vida. Para esto se requiere una cultura organizacional fuerte, llevar también un gobierno en riesgos muy fuerte y establecer mejora continua en cuanto al proceso, establecer mejora constante en cuanto al proceso. Reitero, cuando nosotros empezamos a gatear en las organizaciones en gestión de riesgos, donde no, soy vulnerable, hay una evaluación de riesgos muy baja, voy a pasar a la cultura de la culpa, donde yo soy reactivo, sencillamente el evaluador de riesgos es reactivo, simplemente lo hace porque le toca, y de ahí vamos a la cultura del cumplimiento, porque es que yo soy muy fuerte y le empiezo a decir que si usted no me colabora, pues voy a tener pérdidas, que este es su proceso, recuerde que usted tiene riesgos en sus procesos, recuerde que usted tiene también, digamos, responsabilidades a nivel de controles dentro de su proceso, y si trabajamos en conjunto, vamos a cumplir y vamos a apoyar a la organización. Y si cumplimos también vamos a hacer o vamos a certificarnos o sencillamente voy a cumplir con algo mandatorio o gubernamental que me dicen las organizaciones. Voy a tener de pronto un cumplimiento a nivel de una norma o un cumplimiento a nivel de una legislación, entonces ya viene la cultura del cumplimiento. Ya la evaluación de riesgos se trabaja sobre un sistema, porque yo pasé de tener una evaluación de riesgos vulnerable donde estoy estructurando algo a hacer una evaluación de riesgos un poquito más formal. Pero ¿qué sucede? El punto medio donde yo ya estoy caminando, ese punto medio, las personas entran en una zona de confort o las organizaciones entran en una zona de confort, porque como estoy avanzando, avanzo lento, pero avanzo. Ahí está el gran problema en las organizaciones. ¿Qué sucede? Que las organizaciones tienden a simplemente establecer ese proceso y como ya tengo unos riesgos establecidos, como sencillamente yo ya hice una cultura de la organización, ya me conocen, ya conocen mi proceso, ya conocen algunos de sus riesgos, el riesgo queda estático en el tiempo. El riesgo se queda en ese mapa de calor y no tiene movimientos. Entonces podemos ver, y los invito a revisar sus procesos, que hay riesgos del 2020, 2021, 2018, que está perfecto que los tengamos controlados ahí, pero no hay ningún movimiento en probabilidad, no hay ningún movimiento en impacto, no hay ningún movimiento en el riesgo residual, es decir, en los controles, no hay movimientos, ahí es donde estamos caminando. Ya ahí traslado esto a un tema de propiedad, ser más proactivo. Ya cuando nosotros alcanzamos una madurez mucho más amplia, las organizaciones
son más ágiles en cuanto a este tema. Ya la evaluación de riesgos proactiva es mucho más fuerte. ¿Por qué proactiva? Porque sencillamente ya el dueño del proceso es el mismo que se encarga de evaluar, es el mismo que se encarga de buscar el área de riesgos, es el mismo que dice, venga, trabajemos en conjunto porque si usted me dijo en la cultura de la culpa, porque yo lo hacía por hacerlo, que si trabajábamos juntos íbamos a sacar el tema adelante. Y ya por último, las organizaciones top, las organizaciones que tienen unos procesos súper estructurados, que entienden que cada cosa que hacen tiene una causa y una consecuencia, lo convierten al riesgo como un estilo de vida. Ya ahí el evaluador de riesgo se vuelve integral. Ya tenemos un canal de reporte de eventos muy fuerte, yo ya tengo una base para toma de decisiones, yo ya no vuelvo la gestión de riesgos como una retención documental de diferentes puntos en un mapa de calor, sino lo convierto para toma de decisiones. Ya mis conversaciones van a cambiar, mi conversación no es que yo digo que esto es bajo, pero usted como experto está mirando también el proceso y me está diciendo que es medio. Ya nuestras conversaciones cambian y radican en lo siguiente. Yo creo que debemos cambiar la tolerancia del mapa de calor debido a que el apetito que yo tengo se está modificando porque tenemos nuevos procesos, nuevos riesgos, nuevas actividades. Entonces ya se convierte como un estilo de vida. ¿Por qué la importancia de colocar la cultura dentro de los propósitos y responsabilidades para evaluar un riesgo? Porque recordemos que es un trabajo en conjunto. Pero realmente yo como administrador de riesgos, mi responsabilidad radica en organizarme, organizar mi gestión y ayudarle a usted a levantar sus riesgos, ojo, ayudarle a levantar y que en conjunto miremos una calificación. O si usted conoce muy bien su proceso, usted me la califique y me instruya a mí sobre ese riesgo porque eso me va a servir a mí para estar en constante movimiento. Entraría ahí de cierta manera una de las primeras responsabilidades que es empezar a establecer una alianza con el dueño del riesgo, con el dueño del proceso. Ahí me abre una, digámoslo, una grafiquita que me trae los sistemas. ¿Por qué los sistemas? Ustedes van a preguntar, ¿eso qué tiene que ver con la evaluación en cuanto al riesgo? Tomemos como referencia que los factores de riesgo son los que están encaminados a la parte operativa de una organización, son los que me activan el riesgo. ¿Qué me podría activar un riesgo? Un mal proceso, digamos, un recurso humano, la tecnología con alguna amenaza de vulnerabilidad y temas exógenos a la organización. ¿Qué sucede? Que nosotros lo primero que hacemos es evaluar un sistema. Tenemos un problema, tenemos que mirar un sistema o un ecosistema laboral, llamémoslo así. Esa palabra me encanta, digamos, cuando hablamos de riesgos y más adelante la voy a segregar mucho más. Un sistema, un ecosistema en cuanto al riesgo. De ahí, fíjense que de una vez yo empiezo a evaluarlo, pero al evaluarlo entra en pique mi calificación. Y esto es básicamente porque yo me tomo el atrevimiento, no el atributo, discúlpenme, el atrevimiento de yo lo califico, yo mismo lo muestro, yo mismo lo hago porque es que el dueño del proceso, el presidente de la organización, el gerente piensa que es que nosotros por ser riesgos nosotros calificamos. O así está el proceso, yo llegué a la compañía y así está el manual, así está la política. ¿Qué pasa? Que el sistema o la gestión de riesgos está en degradación. Para el tercer punto, fíjense que ahí nosotros hacemos como o intentamos, digamos, subsanar el problema, corregir el inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? Que subimos a tener o intentar hacer acciones correctivas. Entonces, ya fíjense en la línea donde mi acción correctiva va a tener un punto de equilibrio y ya la degradación de mi sistema está mucho más nivelado, que es el punto 4. El punto 4 pues ya traería consigo, pues digamos, alguna interactividad para que yo como organización tenga mejora continua en mi proceso. Pero ¿qué pasa nuevamente ya en el punto 5? No lo mantengo. Pues como yo ya califiqué, tengo unas acciones correctivas y preventivas, en el punto 5 voy a mantenerlo, pero al mantenerlo pues entra pique también. ¿Qué pasa si entra pique? Pues sencillamente yo no me estoy dando cuenta. ¿Y a qué pasa con esto? Que los riesgos exógenos de la organización yo no los veo. Esta gráfica que ustedes ven corresponde también a riesgos que sencillamente yo no estoy viendo, responsabilidades que yo no veo. Pero ¿qué pasa? Que mi sistema empieza a fluctuar. Empieza sube y baja y termina sencillamente con nuevamente el mismo punto del uno que es la degradación, y así voy viviendo la gestión de riesgos en el tiempo. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Un claro ejemplo de esto es,
tenemos un proceso, le hago levantamiento de matrices de riesgos, espero el otro año, vuelvo y le hago matrices de riesgos, entonces subo y bajo, pero no tengo algo constante, algo que me haga tener una radiografía de cómo estoy a nivel organizacional. ¿Listo? Siguiente. Entonces, para tener eso en cuenta, hay que establecer, digamos, lo que nosotros hagamos como ecosistema en gestión de riesgos es importante empezarlo a establecer bajo diferentes responsabilidades. Reitero, una cultural, que esa es la más importante, y la segunda es saber las responsabilidades que cada persona va a tener o qué rol van a tener dentro de la organización. Se establece el sistema de gestión tomando en cuenta procesos, tecnología, ambiente de trabajo y las personas. Claro, esos son los que me encaminan a mí al levantamiento de los factores de riesgo, son los que me encaminan a mí a determinar qué responsabilidad está en qué. Porque ustedes me pueden decir, no, yo tengo un fraude, yo siempre digo la palabra fraude porque creo que es el riesgo que se familiariza con todo, pero el fraude es ocasionado por partes tecnológicas o de procesos, o va un conjunto. Ahí los roles son divididos, no sabemos qué podríamos colocar. La probabilidad de ocurrencia de un incidente aumenta a medida que el sistema empieza a degradarse, claro, porque como yo digo que tengo una calificación baja y muy baja, y yo digo, no, ya me caso con eso y pasa que el otro año resulta que digo, y no, pues ya subió, pero ¿qué pasó en esos 11 meses donde yo no le hice una pequeña revisión? En esa pequeña revisión de pronto tengo un activador de riesgos adicional, de pronto mi causal es mucho mayor, de pronto la consecuencia es mucho mayor, o sencillamente yo soy súper juicioso como organización y lo estoy manteniendo controlado. Pero hay cómo lo estamos trabajando. Se logra un periodo de seguridad óptima con la menor probabilidad de ocurrencia de un incidente. Claro, yo llevo a mi organización a establecer unos lineamientos, recordemos la gráfica en esta parte, de cumplimiento. Yo establezco cumplimiento acá, yo tengo a mi organización segura porque tiene un área de riesgos, tengo un cumplimiento. Ellos se sienten seguros, pero yo como administrador de riesgos necesito buscar alternativas para que las organizaciones, las áreas, me ayuden a mí a poder establecer una valoración, un retesteo de controles o un retesteo de la misma evaluación de un riesgo. ¿A qué me refiero? Estar moviendo probabilidades, impactos y calificación en cuanto al riesgo. La evaluación de riesgos es el proceso global de identificación, análisis y evaluación de riesgos de los mismos. Ojo, esto lo menciona la 31.000. Me encanta esa norma porque a ti no te dice qué hacer, te da pautas específicas, te da marco de referencia para que tú tengas buenas prácticas. Te dice, la evaluación del riesgo debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y colaborativa, basándose en conocimientos, puntos de vista, partes interesadas, se debe utilizar la mejor información disponible y complementada por investigación adicional si fuese necesario. Ahí no te dice a ti, usted tiene que hacerla 6 meses, 12 meses, 14 meses, 15 meses, no. Ni diario, no le dice nada. Le dice que usted necesita que eso sea interactivo, que sea colaborativo y en lo posible que sea sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque evitamos la subjetividad de calificaciones. Pero ellos te dicen, haga una evaluación en cuanto al riesgo, no te dice cuánto. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos el chip de que evaluar el riesgo es colocarle probabilidad por impacto. Pero ojo, evaluar el riesgo es totalmente diferente. Evaluar el riesgo, como su nombre lo indica, es tener puntos de vista, información disponible y garantizar la investigación para certificar que yo estoy colocando que esto es crítico y esto es bajo. Y ahí hago una reevaluación, hago una recalibración, discúlpeme. Entonces, por eso puse puntualmente esta parte, porque no entendemos muy bien la parte en la cual yo interactúo a mi otro y sencillamente yo no sé hasta qué punto yo tengo que atacar y quién lo va a hacer. Esto es colaborativo, empezando, digamos, por esa parte. También en la evaluación de riesgos. El propósito de la evaluación de los riesgos es apoyar la toma de decisiones. Sí, nada de retención documental. La evaluación de los riesgos implica comparar resultados de análisis de riesgo, criterios de riesgo establecidos para determinar cuándo requiere una acción adicional. Esto puede conducir a una decisión de no hacer nada, considera opciones de tratamiento para el riesgo, realizar un análisis adicional, mantener controles existentes y reconsiderar objetivos. Conclusión, si yo no hago nada, pues queda con la radiografía que está. Considerar opciones para el tratamiento de riesgos es lo idóneo. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde yo tomo las decisiones más fuertes.
Si yo tengo un control que ustedes me están diciendo a mí, Felipe, tú tienes un control que la calificación es excelente, pero resulta que yo miro el otro año y yo viví un año con esa mentira donde tú me dijiste que era excelente y resulta que ese control ya lo dejé de hacer y nosotros no nos dimos por enterado. ¿Por qué? Porque no hacemos una recalibración en cuanto al riesgo. Por eso dice no hacer nada más, puntual, así me lo dice. Realizar un análisis adicional para comprender qué es, comprender mejor el riesgo. Entonces, ¿qué está sucediendo en las organizaciones? Se los digo porque manejo aproximadamente 80 clientes, más o menos, siendo exagerado, pero he visto que de gran porcentaje se generaliza el riesgo y muchos tienen un diccionario de riesgos, se generaliza. El riesgo no se debe generalizar, a no todos nos impacta una enfermedad igual, aunque la enfermedad se llame tal cual como un Alzheimer o no sé, qué les digo yo, algo no tan crítico como una gripe, a todos no nos impacta igual. Tenemos el mismo problema, pero nos impacta de manera diferente. Ahí es donde se promueve una taxonomía para que las organizaciones entiendan por qué estoy colocando esta calificación y qué es lo que me está impactando. Y mantener controles existentes. Reitero, ¿me sirve o no me sirve el control? Si no me sirve, ¿qué voy a hacer? Reconsidero mis objetivos. O sencillamente este proceso que yo tengo es lo suficientemente fuerte para poder decir, organización, si seguimos con esto, nos vamos a ver inmerso en estos problemas. Reconsideremos el objetivo. Entonces, ahí entraría un poco más de definición. Esto también es el numeral 6.4 de la 31.000 para que ustedes vean lo que es la valoración. Y aquí no me dice cómo hacerlo ni qué debo hacer. Sencillamente me dice, ojo, tengan en cuenta estos puntos. Y las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales percibidas por las partes interesadas y internas y externas. ¿Qué sucede? No, es que yo creo que mi calificación es 20. No, es que mi organización trabaja la probabilidad y en la probabilidad lo vamos a trabajar por muy bajo, moderado, alto y muy alto. Y esto es muy bajo o es leve porque es que esto pasa una vez al año. Combinémoslo, hagamos algo un poquito más matemático. No necesito ser experto en estadística ni matemático para poder llevar un caso. ¿Cómo lo establezco? Tengo un riesgo genérico. Ahí entra el riesgo genérico donde yo establezco una calificación inicial. Y esa calificación inicial lo miro el siguiente mes. El siguiente mes yo miro si la probabilidad es la misma o cambió. ¿Por qué? Porque me baso en casos. Esto no siguió pasando. Entonces llevamos 2 meses, 0 casos. 3 meses, un caso. Entonces yo ya empiezo a mover la probabilidad con atributos que me permiten justificarla. Asimismo, los impactos. Hay que justificar muchísimo más, sí, lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a una evaluación del riesgo. ¿Para qué? Para tener jerarquía. Porque yo califico un riesgo, tengo una taxonomía de riesgos, pero necesito tener jerarquía. La jerarquía de los controles, esta gráfica que ustedes observan acá, esto se utiliza muchísimo para los riesgos que tienen que ver a nivel de industria, donde nosotros trabajamos muchos temas de peligros, seguridad sano del trabajo y contextos donde la persona tiene una vulnerabilidad en su trabajo. Por ejemplo, una persona que, pues, digamos, está encaminada, no sé, una persona que trabaja en una petrolera y que está todos los días interactuando el riesgo porque está en una mina, no sé, o está algo que arriesgue su vida, se utiliza muchísimo más esta jerarquía de controles. Pero si yo aterrizo esto a una parte administrativa, me da el mismo ejercicio y ya les voy a decir el por qué. Básicamente, voy a tener los controles más eficaces, me ayudan con la eliminación del peligro. Físicamente lo quita. Y físicamente lo quita porque es que como mi control es muy bueno, yo ya no me voy a preocupar por las inquietudes producto de ese riesgo, porque si yo tengo un fraude y resulta que yo periódicamente hago auditorías a los procesos, yo periódicamente tengo un sistema que me permite estar súper pendiente del intercambio de información, el fraude va a disminuir. Es decir, físicamente estoy quitando el problema. ¿Qué sucede? Que a veces los controles, como yo tengo una radiografía de riesgos tan mala, porque lo califiqué la tengo acá y en un año vuelvo y la califico, pues empieza a degradarse. Recordemos la gráfica de degradación del sistema en el tiempo. Tengo una sustitución, entonces aquí las organizaciones hacen esta práctica maravillosa, y digo maravillosa porque la verdad me parece tan curiosa que no le encuentro sentido, y le digo maravillosa como para tener el sarcasmo, donde las organizaciones en un riesgo tienen aproximadamente unos 10 15 controles. ¿Para qué?
Tener 10 15 controles no me garantiza que esto va a pasar. Software como los de Pirani entienden esta necesidad y dicen, no, usted me puede dar a mí 20 controles, pero lo que yo voy a hacer es promediar su calificación y el resultado, le voy a dar el resultado que es. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a sustituir. Este control no me sirve, amarrémosle otro y amarrémosle otro. Entonces, el problema va a ser el problema, entonces mis controles no están cumpliendo con su labor. Entonces ya empiezo a sustituir prácticamente o a maquillar el peligro. Controles técnicos, aislar a las personas del peligro, empezar a segregar a las personas del peligro, empezar a decir controles técnicos o controles genéricos o empezar a vender los controles como los controles generales de la organización. ¿A qué me refiero controles generales de la organización? Una póliza. Una póliza aquí todos conocemos, si no, por favor me indican. Una póliza me cubre muchísimo el impacto. ¿Por qué? Porque yo tengo un proceso y si yo contrato una póliza, estoy trasladando el problema o estoy trasladando el riesgo al tercero que vendrá siendo la aseguradora. Le digo, si algo me pasa, yo tengo una póliza a todos riesgos que me está cubriendo. Aíslo a la gente del peligro, vuelvo los controles técnicos, entonces ya todo lo quiero convertir en dinero, ya todo lo quiero convertir en, yo quiero ser muy correctivo, entonces si algo me pasa, la póliza o sencillamente, no sé, evito hacer esta información, pero no estoy teniendo controles preventivos. Las organizaciones, y los invito nuevamente a revisar su sistema, cómo está. Díganme, por favor, de todos los que estamos acá, quién tiene tanto controles correctivos como preventivos? Normalmente siempre están los correctivos o solo los preventivos. La idea es que yo trabaje simultáneamente, yo me anticipe al problema y si el problema me pasa, ¿cómo lo voy a corregir? Listo, entramos a controles un poquito más administrativos, más formales, donde cambia la forma de trabajo, donde pues ya empezamos a enlazar esta información un poquito más formal, más de lo que conocemos aquí en el mundo de riesgos de la primera línea, segunda línea, tercera línea, trabajar un flujo de trabajo, ser un poquito más importantes, pero al ser un poquito más importantes o más sobresalientes en lo que hacemos, pues sencillamente estoy convirtiendo la organización en lo que estamos hablando ahorita de la cultura del cumplimiento. Estoy y sigo caminando. Al seguir caminando, pues mis controles están quedando ahí porque es que yo tengo que cumplir con un proceso donde tengo que establecer controles. Los establezco, los dejo en un mapa de calor para el riesgo residual, los establezco en un módulo en mi Excel y ahí queda. Y por último ya entra la resistencia. Cuando la organización no ve un cambio en el tiempo, como es menos eficaz, la organización dice, no, me resisto, me voy a resistir, ¿no? Qué pereza trabajar con usted, el área de riesgo se convierte ya en un área de apoyo y no de toma de decisiones, se convierte en un área de control. Y a mí me duele cuando yo veo en los mapas de proceso, en los sistemas integrados de gestión, que me dicen que es que el área de riesgos es un área de apoyo o es un área de control. No, el riesgo es un área de toma de decisiones, lo dicen las mismas normativas. Lo que pasa es que nosotros no entendemos quién va a hacer qué y cómo lo voy a empezar a atacar. Ustedes me van a decir, Felipe, tú lo ves muy folclórico, tú lo ves tan fácil, pero hemos tomado la tarea de empezar a establecer cultura fuerte en la organización, nos hemos sentado a empezar a determinar si hemos logrado cuantificar el riesgo. Son responsabilidades que llevan a valorar esta información y cómo podríamos valorar el riesgo. ¿Listo? Eh, no sé, Nico, si hacemos una para en estos momentos, llevando 25 minutos para hacer, digamos, a responder algunas inquietudes. ¿Te parece? Dale, de una. Recuerden que tenemos el módulo de preguntas y respuestas para ir dejando cualquier consulta que tengan para Luis Felipe. Entonces, acá tenemos una pregunta de Enrique que dice, ¿un sistema o ecosistema puede ser un proyecto, un área o una unidad de riesgo? Claro, excelente pregunta. Cuando tú miras la definición de riesgos no te dice qué es. Él te dice que eso tiene dos notas. Te invito a revisar la 31, la definición de riesgos, eso tiene dos notas y te dice que eso puede servir para cualquier producto, proyecto, proceso o actividad. Así te dice una de las notas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tú tengas un pensamiento basado en riesgos. Si tú miras riesgos de proyecto, tiene bajo una misma estructura. El objetivo es que lo tengamos. Yo trabajé en un área para establecerle riesgos a mis diferentes procesos, actividades. Y en la unidad de riesgos como cabeza del gobierno de riesgos, es importante que yo mire la mejora continua de qué estoy haciendo dentro de la misma. Por eso todo es un ecosistema. Ahí es donde entrarían definiciones mucho más metodológicas como la primera línea, segunda línea, tercera línea. Pero todo esto es un ecosistema de riesgos. Yo dependo de ti, tú dependes de mí para que todo esto surja.
Buenísimo. Acá tenemos una pregunta de Rocío que nos dice, ¿cómo podemos conocer nuevos riesgos en el caso de un producto o proceso? Si el área no quiere comunicarlo por factores como temor y muestra solo riesgos pasados y no quiere contemplar nuevos, ¿en qué Excelente, podemos basarnos? excelente. Fíjense en esta apreciación donde ahí que estoy haciendo yo, nuevamente reitero y busco aquí mi grafiquita. Ahí tenemos básicamente esta parte donde yo establezco, no tengo cultura, soy vulnerable, me da pereza, me da miedo, no quiero hacerlo. Para encaminar esto, tenemos que establecer, o cuando nos pasen estos escenarios, gracias Rocío por tu comentario, tenemos que basarnos en historia y nosotros cuando construimos la historia tenemos que vender el trabajo de riesgos como un aliado estratégico para la toma de decisiones. Ver un pequeño cambio. Si para Rocío sus procesos están documentados, mi recomendación es, léete el proceso, revisa cada actividad de ese proceso e intenta levantar una metodología que está en la ISO 31000. ¿Qué pasaría si? Entonces, en esa actividad, ¿qué pasaría si se fuga información? ¿Qué pasaría si se rompe esto? ¿Qué pasaría si no hago esto? Y el qué pasaría si me ayudaría a mí a ser preventivo. Entonces le diría al dueño del proceso, señor dueño del proceso, yo estuve evaluando su actividad y a través de esta metodología, ¿qué pasaría si me encuentro con esto? Cuénteme si usted opina lo mismo que yo, ya hay una materialización y si no, tranquilo, establezcamos controles preventivos que eviten que usted tenga problemas. Y así la persona siente que no lo estás atacando, porque esto es muy válido lo que menciona Rocío, a veces las personas o las organizaciones sienten en sus áreas que los están atacando, que se le están metiendo al área, porque nosotros necesitamos sí o sí empezar a establecer eh, digamos, cierta información para poder cumplir con nuestros procesos. Entonces nos sentimos urgidos, entonces las personas sienten que no es un acompañamiento, sino lo estoy atacando. Otra pregunta que ella dice, ¿con qué frecuencia debemos realizar una evaluación de riesgos y cómo podemos pedir su éxito? Bueno, esta es una pregunta que se me adelantó un poco, pero agradezco, digamos, el interés en cuanto a esta inquietud y es, si yo tengo madurez en cuanto al riesgo, yo ya tengo una frecuencia semestral en la cual yo la podría hacer. Mi recomendación aquí radica en que tengamos pocos riesgos, pero que yo pueda trabajar para irlos alimentando. He visto riesgos, he visto organizaciones que, sin mentirles, trabajan aproximadamente 200 personas, pero hay 500 riesgos. Son riesgos inimanejables. Para Colombia, la superintendencia los invito a buscarlo, por favor, sobre todo en el tema del lavado de activos, indica, o hace poco generó, digamos, un foro donde indicaba que tener pocos riesgos que yo pueda trabajar da una mejor foto de cómo está la organización. Entonces, yo puedo tener pocos riesgos, pero que logre trabajarlo. Si yo tengo una cultura, y reitero, una cultura donde ya lo convierto el riesgo como un estilo de vida, yo recomiendo que esto se haga cada 6 meses. Si estoy empezando, mientras yo genero amor a la organización con un pensamiento basado en riesgos, lo voy a trabajar cada trimestre. Uy, no, es que eso me genera mucho labor. Pues ahí es donde, fíjense que las definiciones de la parte sistemática entran a jugar, donde yo tengo que programar evaluaciones y yo me responsabilizo de saber que las personas van en ese cumplimiento. ¿Listo? Ahí yo te lo recomiendo, pero no mayor a 6 meses. Por favor, no lo hagamos mayor a 6 meses porque en un año cambia todo y cambia muy fuerte y ustedes los invito a que lo revisen y verán que se van a dar cuenta. Para Calisto que nos pregunta qué es la opción EP al final, es una sigla que se encuentra en otro idioma, por eso cambia un poquito la letra y como les dije al principio, esto se utiliza muchísimo más para procesos que tienen por personas, ¿listo? Pero esto tiene que ver acerca de lo que mencionaba sobre la resistencia, ¿listo? Carlos dice, ¿recomiendas que para los involucrados en el riesgo registremos información si se materializa el riesgo o su monitoreo? ¿Qué recomiendas para que los involucrados en el riesgo registren información si se materializa el riesgo o el monitoreo? Em, ¿Qué recomiendo para que las personas nos den la información a nosotros? Reitero, haz lo mismo que le decía a Rocío, tener un acompañamiento constante con una metodología que yo pueda certificar. Hagamos formularios. Por ejemplo, formularios donde yo le empiezo a preguntar a la persona si las veces que ha tenido este problema, cuántas veces le han pasado. ¿Para qué? Para que la persona poco a poco me vaya soltando la información. Y también que recomendamos mucho, si tu organización está en la cultura vulnerable, donde
no quiero trabajarla, gestión de riesgos. Tratemos de trabajar con talento humano para fomentar la cultura organizacional, para que la gente empiece a entender para qué sirve el área de riesgos. Talento humano es súper bueno con esto. O sea, he visto muchas organizaciones que se enlazan con esta información o que se enlazan con talento humano y pueden tener buena información. He visto organizaciones que hasta crean una mascota con el objetivo de que la gente tenga el pensamiento positivo del riesgo. He visto gente que es muy formal y premia a las personas con el objetivo de que les empiece a decir qué problemas tienen. Y premiar no significa dinero o salario emocional, significa como le doy una insignia, lo pongo en algún lado. O sea, es un tema cultural fuerte, ¿listo? Fuerte. ¿Listo? ¿Cómo podemos persuadir a una organización para que implemente un sistema de riesgos de manera formal? En tanto existen personas sin información específica en riesgos que realizan tareas que suplantan la labor de los profesionales de riesgo. Digamos, en esta parte, construir nuestra misma información es importante. El 85%, de acuerdo a un estudio que yo estaba realizando en cuanto a gestión de riesgos, el 85% de las organizaciones les toca construir su misma información. Les toca pedir bases de datos, les toca pedir balances generales, estados de resultados, les toca mirar ellos mismos el proceso. Miren y tengan como referencia la pregunta de Rocío. Yo quiero trabajar, pero el área no quiere. Construyamos nosotros mismos la información. Miremos cómo la vamos a atacar, cómo nosotros vamos a llevar esa información. Listo, voy a empezar con casos. Voy a buscar el módulo de evento de riesgos, voy a descargar la información. No, no trabajo en Pirani. Listo, construyo en mi Excel un modelo para que a mí me establezcan sencillamente cómo se está moviendo la probabilidad. Yo necesito saber cuántos fraudes pasaron en los últimos 4 años. No tengo la data, listo. Desde este año voy a empezar a construir data. En el primer mes no tuve uno, segundo mes no, tercer mes no. Listo, en el tercero lo tuve. ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo vendo al área contable? A nosotros nos toca a veces fuerte trabajar nuestra información, pedirla. Si no la pido, pues voy a intentar construirla. Y cuando yo empiezo a dar resultados de esto, ya la gente va a empezar a colaborar. ¿Por qué? Porque otro punto de vista para cerrar esta pregunta es las organizaciones no están preparadas para que les digan la verdad. Entonces la evitan. Y si la evitan, pues nuestra tarea es con números cuantificar esas pérdidas. ¿Y cómo cuantifico una pérdida? Nuevamente, esto lo he mencionado millones de veces, por horas hombre, costos de oportunidad o sencillamente temas normativos. Recordemos, no todo, no la palabra riesgos nunca te dice a ti que esto tiene que ser materializado. También puede ser qué pasaría si, temas preventivos, ¿listo? ¿Cómo hacer, qué hacer madurar, qué hacer madurar la cultura de riesgos, donde la primera línea asume la responsabilidad de gestionar riesgos en su ámbito de acción y deje esperar que solo la unidad de riesgos se encargue de eso, porque es su rol? Perfecto, Cecilia, ahí es donde entra, digamos, la parte de la evaluación fuerte, testear riesgos y controles. Yo le ayudo con los riesgos, pero usted me va a ayudar a certificar los controles, señora primera línea. Entonces ahí trabajamos en conjunto. Yo ahorita les voy a mostrar acerca un poco de cómo entraría el tema de la evaluación fuerte. ¿Por qué? Porque sencillamente esas áreas tienen que ayudarme a certificar un control, porque ellos también hacen parte de la certificación de un control. Un área de auditoría trabaja con nosotros me tiene que ayudar a certificar un control, y certificarlo no significa que es que usted opina si es blanco o usted opina si es negro, no. Ellos tienen que decir que el control que puso el dueño del proceso, de acuerdo a la auditoría que yo hice, está cumpliendo con su tarea. Porque entonces, vuelvo a lo mismo, se amarran las normas ISO. La norma de calidad tiene un pensamiento basado en riesgos, y ella es muy enfática y dice que todo lo que hagamos tiene un pensamiento basado en riesgos. Yo veo a través de las diferentes preguntas que el problema no radica en la gestión de lo que nosotros hacemos, radica en que el dueño del proceso y el tercero no tienen ni idea de cómo hacerlo y no quiere trabajar conmigo. Ahí es donde precisamente empezó con la primera lámina. ¿Qué hacemos nosotros para establecer una cultura? Porque si la cultura surge, todo esto camina solito. Listo, continúo por temas de tiempo. Aún me falta bastante material, entonces por temas de tiempo, digamos, voy a dejar hasta el momento las preguntas, ¿vale? ¿Por qué es importante evaluar riesgos? Hoy en día las compañías se caracterizan por ser competitivas sin cambiantes. Claro, ahorita con el tema de la tecnología que fue en auge, producto de lo que nos pasó en la pandemia, empezamos a ser más ágiles, cambiantes y competitivas. Ya cualquier factor diferenciador me sobrepone por encima de otra organización. Es impredecible la identificación y evaluación de riesgos. De hecho, es uno de los elementos de mayor relevancia para su gestión. ¿Qué permite esto? Donde yo tengo un pensamiento basado en riesgos, anticipación y gestionar los riesgos de manera adecuada. Claro, yo ya soy preventivo y no correctivo. Aminorar las pérdidas.
Reitero, si yo estoy trabajando en el área de riesgos y no tengo un modelo de cuantificación, voy empezando a ser un área perdida. Y se los digo porque, reitero, tengo gran porcentaje de organizaciones y una de mis recomendaciones es empecemos a cuantificar riesgos, así sea con la suposición, que con la suposición la gente me va a prestar atención. Qué tan bueno es que yo le cambie la conversación a una persona y le diga, o a un área, o a un dueño de la compañía, o una comité de riesgos y le diga, mire, en los últimos 12 meses usted ha tenido este problema. Este problema, aunque está controlado, más o menos se demora 3 horas en corregir. Y esas 3 horas suman a nivel de salario en actividades que no le corresponden a Nicole el 12% de su salario durante un año. Y eso me corresponde a tanta suma por simplemente usted no tener un control adecuado. Sí, la persona va a decir, no, ahorita usted me dijo que no vaya y no vaya a ser tan regio con la área para que el área no se sienta así, pero si yo llego y le digo que el resultado de esto, si cambiamos los controles, va a evitar que Nicole cada mes corrija un problema y que esto le consuma de su tiempo. ¿Por qué? Porque estoy mejorando un proceso. Recordemos lo de que ahorita nos decía la valoración, cambiar los objetivos. Eso es importante, empecemos a intentar cuantificar pérdidas, horas hombre, costos de oportunidad, reitero, cuánto dejé de traer por un problema, en fin. Listo. Adoptar medidas para controlar el riesgo cuando las consecuencias superen los límites. ¿Qué sucede? Que aquí no entra a jugar absolutamente nada y esto se convierte en un paisaje. Y esto existe es por algo, las tolerancias y el apetito al riesgo. Felipe, ¿cómo logro cruzar mi apetito al riesgo? Muy fácil, equipo. La utilidad neta es una opción. Toda organización tiene una utilidad neta, positiva o negativa, pero tiene utilidad neta. No tengo esa información, vendamos la información. Desde ahora necesito cuantificar los riesgos y necesito saber si los riesgos operativos o los riesgos operacionales, ¿cuánto porcentaje consumen de la utilidad neta? Consumen el 1%, el 2%, el 3%, y no simplemente muestra un mapa de calor. Es un reto enorme. Si no tenemos el conocimiento para poder atacar este tipo de cosas, mi recomendación es empecemos a trabajarlo con el presupuesto de área. Toda área tiene un presupuesto y cada área va a tener un problema, si no lo tiene ya. Si ya tiene el problema, voy a intentar a cuantificar el problema y lo contrasto contra el presupuesto de esa área. Y si el área le consume el 20% de su presupuesto, el 10%, el 2%, apague y vámonos, no me está sirviendo esa área o tiene demasiados riesgos que están sin controlar, entonces yo le digo, caminemos juntos y yo le voy a ayudar a usted a contribuir partes para la mejora continua de su proceso, establecer excelentes controles. Participar en el ecosistema de riesgos, ecosistema, entradas y salidas de información que tienen que ver con el riesgo, cualquier persona que vaya a interactuar con el riesgo. Participación de las áreas involucradas, fortaleciendo la organización y la cultura empresarial. Si yo hago todo este tipo de cositas, voy a empezar a fortalecer la organización y la organización ya va a entender que el área de riesgos no es un área de apoyo, sino de toma de decisiones, ¿vale? 5 pasos claves importantes para el monitoreo y la calificación de riesgos. Primero, preparar el riesgo y tener claridad el contexto a priorizar. Entonces, yo soy experto en riesgos, pero no tengo ni idea acerca de, por ejemplo, el área comercial. O yo soy experto en riesgos, pero no tengo ni idea acerca del área financiera. Entonces decimos, no, es que el área financiera me da 4 vueltas. ¿Cuál es nuestra labor como expertos en riesgos y personas que tenemos conocimiento en riesgos? Es sencillamente tener claridad acerca del problema. Si yo me leo el documento, si yo me leo el proceso, si yo tengo claro qué hace Nicole en su proceso, yo empiezo a decir, ah, bueno, aquí podría haber un riesgo. Ah, aquí con razón pasa esto. Entonces yo me contextualizo. Cuando me contextualizo, voy a pasar a tener claridad de lo que voy a hacer, tiempos, procesos, riesgos y controles. ¿Qué quiere decir esto? Como ya tengo claridad del problema, voy a trasladarme al dueño y le voy a decir, bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo no lo voy a colocar a que usted me diga cómo vamos a trabajar. Usted trabaja como yo deseo. ¿Y por qué hago comillas? Porque, reitero, no quiero entrar a chocar con el otra área. Entonces aquí yo le justifico, yo le digo, mire, yo me he dado cuenta que usted en los últimos 4 meses puede verse inmerso en este problema. Yo le propongo que establezcamos una lluvia de ideas porque como responsable del área de riesgos yo necesito saber cuánto podrá ser su probabilidad e impacto.
O si eso ya está calificado, necesito saber si esto tiene un activador de riesgos adicional o si eso ya cambió. En ese orden de ideas, pues ya entro en mi segundo punto, para después decirle al líder, bueno, vamos, focus, focus, enfocar al líder al área de gestión de riesgos o al analista de riesgos en el plan de trabajo. Empecemos a atacar el plan, empecemos a revisar actividad por actividad. Mi propuesta es que empecemos a establecer calificaciones y puntos de vista sobre cada actividad. Por ejemplo, estamos haciendo una escuela de gestión de riesgos. Yo sé que tengo que hacer la escuela, pero ¿qué pasa? Nicole posiblemente no sabe dictar este tema y a mí se me cae toda la red. Al caerse la red, resulta que ustedes se vuelven un poco inconformes porque no tuvimos toda la charla. Entonces, en nuestras encuestas nos califican mal. Al calificarnos mal, a nosotros nos van a llamar al orden. Eso no está pasando, pero Nicole y Felipe tienen que tener un plan B y tienen que saber cuáles son los riesgos que podrían pasar, qué pasaría si me pasa o me sucede o se me materializa algo. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos nosotros un pequeño riesgo reputacional. Las personas que están aquí como participantes en el tiempo ya no van a asistir porque tenemos muchos problemas de conexión, entre otras cosas. Entonces, fíjense que yo no necesito ser experto, necesito es tener claridad de lo que podría pasar, enfocar a Nicole, que es la dueña del proceso, y decirle, vamos a trabajar de la siguiente manera. Y no se va a dar cuenta que yo le voy a mostrar un excelente mapa de calor, unos excelentes controles documentados por nosotros mismos, por usted mismo, perdón, pero aprobado por nosotros, y ahí establezco tiempos prudentes para llegar a cabo nuestro objetivo. Como hicimos esta primera valoración, le propongo que nos veamos dentro de 3 meses. Ah, listo, nos vemos dentro de 3 meses. ¿Y qué hace que la persona ve ese acompañamiento, de procesos ve ese acompañamiento para finalizar con la claridad de que si las personas o las herramientas están cumpliendo con su labor para poder soportar la gestión de riesgos? ¿Por qué digo primero las personas? Porque me he encontrado con que el contador es la persona que hace la gestión de riesgos. No es que no tenemos más personas y nos están obligando. Sí, pero pues ahí con el respeto de mis amigos contadores, pero un contador es muy bueno con los números, es demasiado bueno. Tiene que ser un contador muy teso donde sepa contaduría, sepa control interno y sepa riesgos y manejar dos procesos. Así va a ser muy difícil y voy a ser juez y parte. O me he encontrado con ocasiones con que el de talento humano hace la gestión de riesgos. Y se van a decir, ¿y eso por qué? Porque el gobierno de riesgos no está establecido, entonces piensan que es una parte administrativa donde simplemente tengo un mapa de calor. Eso no sirve. Entonces, al ver ese tipo de escenarios, pues, ¿qué pasa? Que yo estoy teniendo una cultura vulnerable, un sistema vulnerable y no puedo avanzar. ¿Y por qué herramientas? La misma normativa, reitero, dice, entre más sistemático sea, pues mucho mejor, porque me evito el error humano y me evito sencillamente los trámites administrativos. ¿Qué son los trámites administrativos? Le voy a enviar un correo, le voy a enviar no sé qué. ¿Me puede dar la respuesta, por favor? No, sencillamente cuando tenemos herramientas que me ayudan con la gestión de riesgos, pues es mucho más fácil. ¿Listo? Aquí cuñita para Pirani, obviamente, pues utilicen una versión como Pirani. Pues Pirani también se trabaja en una versión gratis. Empecemos a establecer cultura sobre algo construido y entonces intento descargarla, mirarla y si me gusta, pues voy un paso más allá. Si no, trabajo sobre la versión gratis y estoy seguro que les va a contribuir a ustedes en lo que están haciendo, ¿vale? Mitos en cuanto a la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una pérdida de tiempo. Uf, esto lo he escuchado todos los días de mi vida. La mayoría de los riesgos están fuera de nuestro control y es imposible direccionarlos anticipadamente. En lugar de eso, nos enfrentamos a cualquier incidencia que surja. Si ustedes han escuchado comentarios como estos, miremos si estamos fallando nosotros o está fallando el gobierno de riesgos. ¿Quién es el gobierno de riesgos? Dueño de la compañía, junta directiva, gerencias. Ellos son los que tienen que empezar a decir, el área de riesgos es importante en esta organización. Y lo que ellos digan, no es que sea mandatorio, pero lo que ellos digan se va a tener en cuenta para todos los procesos. O sea, es obligatorio que cada proceso, proyecto y producto tenga una matriz de riesgos. Es obligatorio. Listo, ya estuvo. ¿Quién levanta esa matriz? Sí, señor, esto levanta usted con usted. Ya, directrices, la jerarquía de la organización, porque si no, se nos pasan, perdónenme la expresión, se nos pasan por la galleta, se nos hacen los de las gafas. ¿Listo?
pero pues también es cuestión de nosotros, que si nosotros no damos un buen resultado, la gente va a entender que la gestión de riesgos es un paseo, entonces no nos va a servir. Mito número 4, tenía muchos mitos, pero consideré los más importantes. La gestión de riesgos gestiona el riesgo. El área de riesgos operación gestiona el riesgo. No necesitamos gestionarlo, para eso están ustedes. No, si ustedes son de las organizaciones que ustedes mismos califican sus riesgos y sus controles, nuevamente digo con la frase apague y vamos. Porque ustedes no son los expertos en talento humano, no son los expertos comerciales, no son los expertos en contabilidad. No. Para eso están especializadas esas personas. Ustedes son expertos en riesgos y al ser expertos de riesgos, administran y ayudan a administrar el ecosistema de riesgos, pero el dueño del riesgo es el mismo dueño del proceso, el dueño del control es el mismo dueño del proceso. Se los digo porque tengo industrias de renombre muy fuertes, no se imaginan, y me doy cuenta que los mismos analistas son los que califican los riesgos. Ellos dicen, yo creo que esto es alto. No, no, esto es moderado porque es que hace como 2 años, y vámonos un poquito más ácido. Si lo puse moderado, no, yo prefiero que esto sea alto. ¿Y qué pasa? Pues que ahí ya se me convierte en algo, un trámite administrativo, ¿listo? Cada miembro del equipo debería ser un gestor de riesgos. Y ojo con esto, gestor de riesgos, a nosotros nos contratan como especialista de riesgos, analista senior de riesgos, especialista, director, auditor de riesgos, unos nombres sensacionales. Pero si estamos siendo gestores de riesgo, y cada personita tiene una responsabilidad. Nicole tiene una responsabilidad en Pirani muy fuerte en la gestión de riesgos. Ella se encarga de la cultura organizacional y aparte de eso, Nicole sabe dónde reportar un evento de riesgos y Nicole, qué pena tú dices a Nicole de referencia, Nicole es muy buena en marketing y publicidad, ya es la sensación acá, ustedes se están viendo, se están dando cuenta porque ya no aparece en nuestras redes sociales, pero Nicole en su proceso, ella mide sus riesgos, ella sabe ella sabe que la van a auditar, ella sabe que tiene un canal de evento de riesgos y ella no necesita ser experta, necesita saber cuál es su rol dentro de la organización en la gestión de riesgos. Eso es parte de los mitos de lo que nosotros trabajamos. ¿Listo? Por temas de tiempo voy a ser más ágil con la herramienta, con la parte sistemática, Entonces, si quieres, te voy lanzando una pregunta mientras que vamos entrando. por Acá favor. Enrique nos dice, para aminorar las pérdidas, ¿se puede explicar con el concepto de lucro cesante? Sí, 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 podríamos mirarlo, digamos, de esa parte. Inclusive la parte de riesgos, cuando nosotros buscamos también un tema fuerte en cuanto a riesgos, nos da un ejemplo claro, el tema asegurador. ¿Por qué? Porque es que aquí el tema asegurador sí, como tiene parte monetaria o tiene un factor monetario muy fuerte, aquí ya es más delicadito y mucho más soportable. Por ejemplo, la calle de un edificio que se estrelló más o menos, un edificio, una entidad, empezamos a medir, que esto sería muy bueno que trabajaran todos los órganos, empiezo a medir cuánto voy a la izquierda, cuánto tengo distancia, cómo va mi edificio a nivel, cómo está mi edificio a nivel de, digamos, sistemas de seguridad, alarmas, monitoreos, gestión. Entonces yo ya empiezo a determinar si la cobertura de la prima está alineada, si dentro de las coberturas entraría este tema. Entonces ya empieza mucho más detallado. Pero si yo lo miro con el lucro cesante, que digamos para las personas que no tienen conocimiento en cuanto a riesgos, es prácticamente poder determinar la pérdida de lo que sucedió. ¿Listo? De esa pérdida de lo que sucedió, que es lo mismo que yo voy a trabajar en un tema de riesgos operativos. Posiblemente usted puede tener esto y aquello, pero sí es muy bueno establecerlo a través del, del lucro cesante. ¿Vale? Espérame, me traslado a otro. Por favor, y tenemos otra pregunta. Pero no tengo. Sí, ya te la hago. Lo que pasa es que está un Va, poquito lento por acá mi máquina. ¿vale? Reina nos dice, si tengo 10 procesos y cada uno con su matriz de riesgos, y cada uno está con su matriz de riesgos, ¿cómo puedo determinar el umbral de pérdida a nivel de institución? Listo, ya te respondo. Si tengo 10 procesos y cada uno con su matriz de riesgos, perfecto. Cada uno tiene su matriz, tiene su calificación a nivel de probabilidad de impacto, tiene sus controles y por ende tiene sus acciones correctivas. ¿Cómo utilizar el umbral de pérdida a nivel de institución? Ah, bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo doy recomendaciones con esta parte.
Primero, mira la cantidad de objetivos que tiene ese proceso. ¿Qué digo cantidad de objetivos? Si esos procesos que tú tienes son misionales, de apoyo. Si son misionales, van a tener una prioridad mucho mayor porque son los que se encargan o atraen el core organizacional. De ahí voy a empezar a determinar la cantidad de riesgos que tienen. Para la definición, apetito al riesgo. Pero el apetito del riesgo no es simplemente la unidad de la unidad a nivel número de cantidad de riesgo. Significa si de los 10 riesgos o de los 5 riesgos que tiene el proceso de marketing, cuáles están materializados. Entonces yo empiezo a determinar todo lo que son las calificaciones altas de la organización y todas las calificaciones bajas y le saco el porcentaje, porque como el mapa de calor se me mueve con números, o mejor, te lo voy a explicar mejor aquí con Pirani, creo que esto es más funcional cuando lo trabajo con Pirani. ¿Qué voy a hacer acá? Yo empiezo a determinar las calificaciones altas, bajas y altas, bajas y medias. Entonces yo empiezo a decir, tengo de 10 riesgos, tengo 5 en alto, 3 en bajo y uno en medio. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a calificar 5, el primero me da 5, el segundo me da 5, el tercero me da 5, el cuarto me da 3, el tercero 3 y el último me da 1. Promedio eso y digo, listo, este es mi perfil de riesgos de ese proceso. Y al mirar el perfil de riesgo de ese proceso, empiezo a decir si está en medio, bajo, alto y porque le establezco una tolerancia. No entendieron nada, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo lo distribuyo acá? Si ustedes observan en Pirani, tengo una distribución de n cantidad de riesgos. Yo en bajo tengo 12 riesgos, con una distribución de tan solo el 5.2% sobre el total de los mismos. Es decir, tengo muy poquitos riesgos en bajo. Mi exposición, para la pregunta que nos está dando, mi exposición al riesgo es del 3.5. ¿Por qué? Porque yo cogí todas las calificaciones bajas. ¿Cuáles son mis calificaciones bajas? Muy bajo y digamos leve. Y muy bajo me da 2 y leve me da 1. Promedio eso y el promedio me da este porcentaje. Esta es mi exposición. Y si ustedes observan, para apoyar muchísimo, muchísimo más esto, fijémonos en que la exposición de los riesgos altos obviamente va a ser mucho mayor. Pero ¿qué pasa? Este número no debería inquietarme, porque este número de cierta manera es obvio, esa exposición al riesgo es obvio, porque como yo estoy promediando por nivel de riesgo, todos los bajos, todos los medios, todos los moderados, todos los altos, pues es obvio que el promedio de este va a sobreponer por encima de este. El que tengo que estar pendiente es en el residual. Entonces, fíjense que mi promedio de riesgo inherente o mi exposición de riesgo inherente es del 63.2, pero a nivel residual no ha bajado mucho, ha bajado básicamente como unas 8 o 6 unidades. Ahí es donde yo me tengo que preocupar. Entonces, hago el mismo promedio, pero bajo el riesgo residual y mi exposición no ha cambiado mucho. Entonces, ahí es donde la organización se tiene que preocupar. ¿Qué es mi opinión? Promedias las calificaciones y sacas la exposición por proceso y al final sacas, promediando el del proceso, traes el perfil residual, el perfil organizacional. Y que esto después lo convierta en dinero, ese va a ser el segundo reto. ¿Listo? Para mostrarles las evaluaciones, tenemos, realmente nos pasamos ya. Entonces, ¿qué va a suceder? En Pirani ustedes pueden crear evaluaciones. Esas evaluaciones van a estar ligadas. Vamos a ver si podemos atacarlo rápidamente. Vamos a colocarle prueba escuela. Van a estar ligadas, señores, a la importancia que yo le dé y el tiempo que yo le dé a la organización para poder atacar ese tipo de cosas. Yo esto lo voy a empezar el día de hoy y pretendo terminalizarlo el 30. Para la pregunta que nos hacía Rocío hace ratico, ¿cuánto tiempo recomiendas? Para este caso, yo digo, bueno, voy a tener 6 meses, pero pues para el ejercicio voy a darlo en la otra semana. El responsable de evaluarlo, pues en este caso va a ser Felipe, me voy a colocar yo como el responsable de todo lo que yo vaya a hacer. También yo me busco acá y voy a hacerlo a nivel de controles para generar una mayor importancia. Perfecto. ¿Listo? Y esto voy a hacerlo en qué procesos. También apoyando muchísimo lo que nos hacían la pregunta ahorita. Bueno, voy a empezar a mirar por procesos que tengo que atacar. Y la verdad, me gustaría hacerlo en el proceso de compras. O bueno, trabajemos en el primero. Y aquí voy a traer, digamos, a marketing. Listo, me trae los que tiene la organización de marketing. Yo lo voy a trabajar sobre verificación de doble dedicación. Cuando yo estoy seguro de que este es el proceso y el control a atacar,
yo asigno el responsable. En este caso va a ser el dueño del proceso, pero para temas del ejercicio me voy a asignar yo mismo para la calificación. ¿Listo? Cuando creo la evaluación, fíjense qué tan bueno es que yo dije, bueno, creo una evaluación, se la asigna al dueño del proceso para su responsabilidad. Ahora espero que el dueño del proceso haga su magia. Ingreso a la organización, a la herramienta, voy a mi evaluación y digo, listo. Usted me está diciendo que el control que se llama implementar un sistema de verificación doble, donde los profesionales de salud revisen y confirmen la inscripción, bla, 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 tiene una calificación fuerte 68.20 a nivel de su diseño y su ejecución. Sus atributos son lindos, son agradables, son bien para el control y la ejecución también es buena. Este control es tranquilo, es muy bueno. Pero ¿qué sucede? Que resulta que a veces, lo que yo les decía, esto se queda en el tiempo, se queda estático. Aquí es donde entramos nosotros como expertos de riesgos y empezamos a decir, bueno, vamos a ver si es verdad. Y empezamos a calificar o le decimos, esto ya no es preventivo, no señor, esto es correctivo. ¿Y por qué es correctivo? Porque me di cuenta. Entonces, aquí le voy a colocar comentario, por favor, pero pues lo voy a colocar por temas nuevamente el ejercicio y por tiempo. Listo, perfecto. Listo, el tipo de ejecución es automática. No, señor, esto no es automático, esto es combinado porque resulta que cambió el proceso y resulta que trajeron a otro presidente, otro gerente, y ese gerente hizo una modificación, trajo otra persona y ahora se volvió el control automático. ¿Se ejecuta con alguna frecuencia? Sí, claro, esto sí se sigue ejecutando con alguna frecuencia. Esto está documentado, claro, esto está documentadísimo y está soportado en el mapa de procesos. Perfecto. ¿Tiene evidencia? Sí, no. Entonces, usted me dice que sí, pero Nicole me dice que sí, discúlpeme, y yo le digo a Nicole, no señora, porque yo me di cuenta, porque yo estudié el proceso y me di cuenta que usted dice que genera una plantilla, una planilla, y en el último año cada planilla, o sea, cada mes genera una planilla y le faltaron dos planillas, entonces la evidencia no es tan buena. Entonces generó el comentario correspondiente. Y el responsable asignado, claro, ya lo tenemos. Y por último, esto que es una prueba, lo tenemos. Listo. A nivel de ejecución, ¿se han reportado eventos? Sí, se han reportado eventos. ¿El diseño es efectivo? Sí, usted me dijo que era muy bueno el diseño, ahorita lo vimos al principio de la calificación. ¿La audiencia es efectiva? Sí, digamos que sí, porque pues de 10 planillas faltaron dos. ¿Y el tiempo establecido es el correcto? Sí, señor, es correcto. Cuando yo hago esta evaluación, la envío a revisión. Me falta una, sí, me falta aquí una justificación. Yo la envío a una revisión. ¿Con qué objetivo? Con que se certifica que yo estoy colocando lo que es. ¿Listo? Cuando yo la envío a revisión, permítame un segundito, acá me falta algo, no, ya estuvo. Bueno, aquí es importante mientras se queda. Fíjense que yo puse que era 68.20 y en el nuevo testeo me da un 63.20. ¿Qué garantía es, qué garantiza esto? Que mi mapa de calor esté en constante movimiento. Tanto mi riesgo natural como mi riesgo residual, porque como yo estoy calificando el control, pues el control para responder la pregunta de Jaycee, ¿cómo se calcula el riesgo residual? Existen en mil fórmulas, pero pues lo tradicional es establecer el riesgo natural y a esto le establezco una matemática alojada a los controles y el resultado de estos dos me trae el riesgo residual. Entonces, como yo califique el control, por ende me va a modificar el riesgo residual. Y aquí yo digo, bueno, Nicole, Nicole me dijo que esto era me dio su comentario, esto era correctivo, combinado, sí, ta, 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 ta. Y ella me dice que aquí la ejecución pasó de ser fuerte a regular. Y yo digo, sí, estamos en lo correcto, apruebo la evaluación, justifico la revisión que hicimos en conjunto, lo envío y ¿qué va a pasar? Que el riesgo automáticamente me va a cambiar o el control me va a cambiar. Y pues yo ya voy a ver su nueva calificación. Entonces, pues ya empiezo a determinar que mi control cambió. Entonces, fíjense que mi control era de 68.20 a nivel de diseño y 68.50 a nivel de ejecución y pasó a ser 63 y pasó a ser 43. ¿Por qué? Porque existieron modificaciones en el tiempo. Estos son roles y responsabilidades, un tema cultural y reitero, entre más sistemáticamente sea la tarea, ustedes van a ver este mapa de calor así. ¿Por qué? Porque esto se va a transformar. ¿Cuál es nuestro mapa de calor? El único y el estático que normalmente se trabaja, que es el que ustedes ven tradicionalmente. Y que si llevo el mapa de calor 2023 a 2024 es el mismo. ¿Y dónde está la radiografía de la organización? Entonces ya empezamos a cambiar esto.
¿Y cuál es nuestra evolución? Cambiar apetitos, tolerancias y entre otras cosas. ¿Listo? Listo, Nico. Creo que fue muy bueno y fructuoso. Eso era lo que quería compartirles, señores y señoritas. Les voy a mostrar también la presentación en caso tal, que aquí ya Nico, reitero, es muy buena en lo que hace, Es cierto. nos dice su magia, nos da su magia en cuanto a esta parte. ¿Listo? Entonces, agradezco muchísimo la atención prestada por parte de ustedes, las preguntas, la invitación a Nicole. Y nada, equipo, utilicen Pirani, utilícenos a nosotros y no es necesario que la compren, sigan en las escuelas, sigan en lo que estamos trabajando porque para nosotros es muy fructuoso y fíjense en la parte derecha de sus pantallas, nos hemos ganado insignias porque seguimos siendo un software ideal y nos hemos ganado muchas insignias siendo muy buenos y esto es para ustedes y de ustedes para nosotros. Así que nuevamente gracias por la oportunidad y que tengan un excelente día, ¿vale? Listo, Nico. Gracias, Pipe. De hecho, tenemos 64 insignias de Ange 2 y eso sin sumar las de Capterra que van a ver ahí abajo y Software Bytes. Así que invitadísimos todos. También les dejé el link para que puedan probar la herramienta. Como sabrán, y para los nuevos que recién se suman a nuestras escuelas, ustedes tienen la posibilidad de usar el plan free, que ni siquiera les pide tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Tienen funcionalidades limitadas, pero es ilimitado en el tiempo, así que aprovechen con el link que les estoy mandando ahí. También se los voy a mandar en el correo de hoy porque les estuve compartiendo algunos contenidos de valor que complementaban lo que estaba diciendo Pipe, entonces se los mando ahí para que lo tengan también a la mano. Lo que están viendo en pantalla es el QR por si es que quieren agendar una reunión con Nata. Puede ser aproximadamente de 15 minutos o media hora, lo que ustedes necesiten. Si tienen dudas sobre el uso de la herramienta, si les ha interesado, justamente lo que me mostraba Pipe del módulo de evaluaciones ya está en un plan más avanzado, así que si quieren saber más de precios, de funcionalidades, pueden agendar la reunión a través del QR. Y recuerden que sería buenísimo que nos puedan llenar la encuesta para conocer qué les ha parecido la exposición de hoy y también para que nos cuenten qué otros temas en gestión de riesgos les gustaría ver dentro de nuestra escuela. Ya el próximo mes, a finales de julio, está terminando esta temporada y arrancamos una nueva. Entonces, con toda la información, con todos los temas que ustedes quisieran verlo, nosotros armamos la nueva temporada y ahí tienen los contenidos para varios meses. Así que ya saben, por ahí nos ayudarían mucho con la encuesta. Esa aparece al finalizar de cerrar el Zoom, así que ya saben. Gracias a todos por estar con nosotros acá. Gracias, Pipe, nuevamente por acompañarnos con tu exposición. Mañana tenemos webinar de Product Update, así que los espero. Y la próxima semana, recuerden, no hay escuela. Tenemos nuestro Pirani Summit 2024 el jueves 27 y viernes 28 de junio. Nos estamos viendo, que tengan un buen resto de semana. Adiós.